Matemáticas a tu alcance. Buenos días, estimados televidentes, bienvenidos a una edición más de su sección Tecnonúmeros. En esta oportunidad traemos un bonito video correspondiente al estudio de límites de funciones. Esperamos que les guste utilizando un software educativo. Adelante. Buenos días, estimados televidentes. Hoy aprenderemos un poco sobre los límites utilizando GeoGebra. Lo primero que haremos es en la barra de entrada de GeoGebra introducir una función la cual estaremos estudiando, y es la función x al cubo menos 1 entre x menos 1. Entonces ustedes pueden ver que GeoGebra ya automáticamente nos va dando la gráfica de esa función. Le damos enter y entonces GeoGebra le pone nombre a esa función y le ha llamado f de x. Como hemos dicho, vamos a estudiar un poco sobre los límites y algunas ideas gráficas al respecto del límite, ideas intuitivas. Entonces, si abrimos esta opción de vista, vemos una serie de opciones del menú. Vamos a abrir esta que dice cálculo simbólico. En el cálculo simbólico vamos a pedirle a GeoGebra que nos calcule el límite. Y ya ven ustedes que aparecen varias opciones. Aparece el límite de una expresión, límite por la derecha, límite por la izquierda. Como ustedes han de saber, para que el límite exista, el límite que por la izquierda tanto como el de la derecha deben de ser iguales. Entonces, en esta ocasión vamos a usar límite expresión. ¿Qué expresión? Bueno, la función que nosotros queremos conseguir el límite. Entonces aquí ya tenemos generado la función f de x, le vamos a decir f de x. Como podrán ver, esta función tiene un problema en x igual a 1, el denominador se hace 0. Pero si somos observadores también vemos que el numerador se factoriza como x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Entonces se cancela el x menos 1 y entonces podríamos tener opción al calcular un límite. Vamos a decir que nos haga el cálculo del límite cuando x es 1. Damos enter y GeoGebra nos dice que el límite de esa función cuando x tiende a 1 es 3. Entonces podemos hacer una pequeña revisión sobre eso. Vamos a decir aquí en la barra de entrada a GeoGebra que nos simplifique. Aquí nos da dos opciones, dice simplifica función. ¿Qué función? F de x. Si damos enter podemos ver que GeoGebra ya nos da este resultado, que es el resultado de factorizar y luego cancelar, que dice x cuadrado más x más 1. Si evaluamos g en 1, entonces deberíamos de suponer que debe de quedar 3. Veamos g de 1, damos enter y ahí está, el valor es 3. Ya que hemos verificado esto, entonces tenemos claro cómo podemos calcular el límite utilizando el cálculo simbólico que tiene GeoGebra, así como en esta función podemos utilizar otras funciones para otros valores numéricos. Vamos a cerrar aquí y ahora vamos a hacer un poco de uso de la gráfica. Primero vamos a generar con esta opción dos deslizadores. Al primer deslizador le vamos a poner como nombre alfa y vamos a hacer que su valor mínimo sea negativo 0.5 y su valor máximo sea justamente el valor 1, que es el valor en el cual calculamos el límite. Vamos a decir que el incremento de este valor sea de 0.1, una animación creciente, es decir que va a ir desde menos 0.5 a 1. Decimos OK. Ya tenemos el primer deslizador. Ahora aquí mismo damos clic y vamos a generar un deslizador que le vamos a llamar beta. En este caso el valor mínimo va a ser el valor 1
y el valor máximo vamos a poner valor 2 con un incremento de 0.1 y una animación, en este caso decreciente. Damos OK. Entonces tenemos beta igual a 1, en este lo vamos a poner en su valor máximo, que es 2, y alfa en su valor mínimo, que es negativo 0.5. ahora vamos a crear una serie de puntos, unos que van a ir sobre los ejes y otros que van a ir sobre la gráfica. Lo primero que vamos a hacer son los que van a ir sobre el eje X. Generamos el punto en cualquier parte del plano y luego le cambiamos las coordenadas. Yo necesito que este punto esté sobre el eje X, pero que sea dominado por el deslizador alfa. Entonces la coordenada en X en este caso va a ser alfa, y como necesito que esté sobre el eje X, la coordenada en Y va a ser 0. Damos OK y vamos a ver cómo ese punto se traslada hasta el eje X, exactamente entre menos 1 y 0. ¿Por qué? Porque alfa está en su posición en el valor de menos 0.5. Vamos a crear el otro punto, que es el punto que va a estar también sobre el eje X. Como este quiero que lo controle el deslizador beta, entonces la coordenada en X va a ser beta, y siempre la coordenada en Y, ya que este se va a mover solo en el eje X, será 0. Ahí está el punto B. Ahora vamos a hacer los puntos que van a ir sobre el eje Y. Entonces, en este caso, como van a ir sobre el eje Y, van a tener coordenada en X 0, y la coordenada en X va a estar relacionado con el deslizador alfa. Entonces va a ser F evaluado en alfa. Ahí tenemos, y van a ver qué bonito ese punto, cómo se va a mover directamente hacia la gráfica de la función. Vean esto. Bueno, aquí ha sucedido un problema, seguramente. Vamos a ver qué pasó. F de alfa. F de alfa. No, en este caso el punto es el que está sobre el eje Y. Después vamos a hacer los que van sobre la gráfica. Hacemos el otro punto que va a ir sobre el eje y entonces cambiamos coordenadas, y siempre 0 para X, y F, como este quiero que lo domine el deslizador beta, va a ser F de, aquí en esta opción de letras griegas, beta, y ahí sí, se mueve hacia el eje Y. Ahora vamos a crear los puntos que van a estar sobre la gráfica, y estos puntos pues no es más que, si es con el deslizador alfa, cambiamos las coordenadas dando un doble clic sobre el punto, y entonces ¿qué va a suceder? Este va a ser alfa para X y F de alfa para Y. Y van a ver esta vez sí cómo se mueve ese punto hacia la gráfica. Ahí está, sobre la gráfica. Vamos a cambiar el color de esta gráfica. Aquí, bueno, aquí escondemos la azul nada más. Y ahí, para diferenciar un poco entre los puntos azules y la gráfica verde. Ahora vamos a generar el otro punto que va a estar sobre la gráfica, pero controlado por el deslizador beta. Damos doble clic. Ahora coordenada en X va a ser beta, y coordenada en Y va a ser F evaluado en beta. Vamos a ver, entonces aquí estaría en beta. Y ya ven cómo ese punto se mueve hacia ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a unir a través de unos segmentos con esta opción del menú. Segunda opción, opción segmento, y aparte vamos a hacer que este sea un segmento seccionado de esta manera. Unimos este punto A con este punto E y el punto E con el punto C.
ahora el punto B con el punto F y el punto F con el punto D. Ya está. Bueno, vamos a crear otro punto que es más estético. Sabemos que esta gráfica tiene un problema aquí, hay un vacío, hay un salto cuando x es menos 1. Entonces vamos a hacer esa simulación, la idea de que ahí está el vacío. Entonces ese punto justamente tiene coordenadas 1 para x y 3 para y. Lo ponemos ahí y lo que vamos a hacer es cambiarle el color para que denote, vamos a poner un color blanco. Ahí está, para que miren, para que parezca que hay un salto en la gráfica, porque en este caso GeoGebra no lo hace directamente. Vamos a arreglar un poco aquí la apariencia y vamos a ocultar todas las etiquetas. Entonces aquí en punto vamos a decir etiqueta visible y en la opción de segmento vamos a decir también etiqueta visible para que solo se mire los gráficos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vean lo que sucede. Aquí a este segmento, que es el segmento I, voy a activarle la opción rastro. Y lo mismo voy a hacer con este segmento, para que miren qué sucede. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando manipulo alfa, que voy desde menos 0.5 a 1? Entonces, a ver qué sucede. A medida me voy acercando a 1, entonces ven como a medida nos vamos acercando a 1 va quedando la opción registrada de que las coordenadas en y se van acercando a 3. Si hacemos lo mismo con el deslizador beta, vamos a activar la opción rastro también al segmento vertical. Entonces lo vamos a mover desde su valor máximo a su valor mínimo. Entonces miren, a medida que nos vamos acercando a 1, en el eje Y, las coordenadas en el eje Y se van acercando a 3, que justamente lo que nosotros habíamos dicho antes era el límite de esta función. Bueno amigos, espero les haya gustado esta experiencia. Hay mucho más que aprender. Sigan intentando cosas en GeoGebra. Gracias por su atención. Hasta el próximo sábado. Como habrán podido observar, estudiamos el análisis de funciones utilizando GeoGebra. Esperamos que les haya gustado y nos acompañen en una próxima edición de Tecnonúmeros. Hasta pronto. Matemáticas a tu alcance.